Pues vamos a tratar de compartir la información que hacemos habitualmente a principio de mes sobre los datos de afiliación. Como es habitual, ofrecemos primero el dato de afiliación desestacionalizada, que ofrece un resultado positivo, una subida de 9.104 personas para un total de 20.111.141. Y lo completamos por ofrecer una fotografía completa para el análisis con el dato de afiliación media, que en este caso se sitúa en 20.340.964 y supone una bajada de 7.366. Yo lo que quisiera empezar el análisis señalando o destacando que estamos hablando de unos niveles de afiliación extraordinarios. Estamos hablando de la consolidación de un nivel de afiliación que en términos desestacionalizados se sitúa por encima de los 20.100.000 afiliados y que en términos de afiliación media nos consolida por encima de los 20.340.000. Me parece que es importante, más allá, digamos, de las coyunturas concretas y de los meses y de los resultados mensuales y de la incidencia que esto pueda tener o la concurrencia de diversos factores que pueden condicionar esos resultados, me parece que es muy importante que veamos los niveles en los que nos encontramos y, sobre todo, las tendencias, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que vemos, lo que podemos constatar es que durante 15 meses se mantiene un crecimiento o aumentos consecutivos de la afiliación en términos desestacionalizados, un periodo muy prolongado, un periodo, y quisiera resaltar, como ha hecho el secretario de Estado de Empleo, lleno de incertidumbres y de dificultades, a pesar de lo cual es evidente que más allá de cualquier otro tipo de consideraciones, el mercado de trabajo y la afiliación está demostrando una fortaleza, podemos decir, desconocida, ¿no? Sobre todo desconocida cuando la completamos con el otro elemento sobre el que incidiré después y que ya ha sido mencionado, lógicamente, por mi compañero, el secretario de Estado, y que tiene que ver con la situación y la fotografía que nos ofrece el mercado de trabajo, ¿no? Pero continuando con el análisis de la afiliación, una afiliación que, como digo, más allá del resultado concreto mensual, lo que ofrece es una fotografía de fortaleza, una tendencia positiva que se confirma cuando rascamos un poco y analizamos con un poco más de detenimiento los datos, ¿no? Ya no es solo que a lo largo del año 2022, en términos desestacionalizados, se haya incrementado la afiliación en 272.000 personas, sino que cuando comparamos el promedio de estos meses de 2022, de estos 7 primeros meses, con el promedio del año 19, el año previo a la pandemia, nos encontramos con que el ritmo de crecimiento de la afiliación es incluso superior en este momento. Es decir, que si comparamos el promedio del 22, de enero-julio del 22, tenemos un crecimiento de la afiliación de más de 38.000, casi 39.000 personas. En ese mismo periodo del año 19, periodo prepandemia, un momento de crecimiento importante del empleo también, ese promedio se situaba ligeramente por debajo, en 37.900, ¿no? Todo ello nos debe llevar a analizar los datos desde una perspectiva, digamos, un poco más amplia, no circunscrita exclusivamente al mes, porque al analizar con un poco más de amplitud estos datos, el resultado o las conclusiones a las que llegamos son conclusiones manifiestamente positivas. Si
por completar este análisis, tomamos el dato del mes de junio y del mes de julio, y en el gráfico ven perfectamente, y recordarán en la rueda de prensa del mes pasado, que el dato de afiliación en términos desestacionalizados fue particularmente bueno. Bueno, pues si sumamos el mes de junio y el mes de julio y lo comparamos con años anteriores, nos encontramos con que ese resultado, con años anteriores previos a la pandemia, nos encontramos, digo, con que ese resultado es muy positivo. Y desde ese punto de vista, yo creo que es importante que tengamos presente que se está produciendo un cambio en el mercado de trabajo de unas consecuencias, en fin, de alguna manera podemos decir casi imprevisibles, ¿no? Es decir, que realmente la transformación que estamos viendo en el mercado de trabajo es absolutamente extraordinaria, y eso hace que, bueno, digamos, los análisis o los parámetros que utilizábamos o que hemos utilizado habitualmente para esos análisis, pues seguramente tengan que ir adaptándose a una realidad que, como digo, está transformándose y que, bueno, luego desarrollaré un poco más, ¿no? Si analizamos los datos por sectores, quisiera resaltar, como hemos venido haciendo en ruedas de prensa anteriores, que realmente el crecimiento del empleo se concentra o afecta de una manera particular a actividades, a sectores de actividad que, bueno, tienen un mayor valor añadido. Hay un crecimiento general de la afiliación, del empleo, pero me interesa resaltar que actividades con ese plus de valor añadido relacionadas con la información y comunicación, o las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, este tipo de actividades, la educación, todo esto, si analizamos los datos desde una perspectiva, desde el principio de año, vemos que tienen unos niveles de crecimiento muy importantes. Incluso un sector relevante para la economía española también, y que tenía un retraso en la recuperación respecto de otros, como es el de hostelería, lo que vemos es que ya en este punto estamos prácticamente, o hemos vuelto a recuperar prácticamente el nivel que tenía este sector de la hostelería antes de la pandemia, ¿no? La caída fue muy fuerte, la recuperación tardó en llegar, pero lo que se percibe de una manera clara, y en particular desde el mes de marzo, es una recuperación muy intensa que se añade a la que se había producido a lo largo del año pasado y que, insisto, nos sitúa ya en unos niveles muy similares a los previos a la pandemia. Desde el punto de vista territorial, y también en este caso por completar el análisis, y si atendemos a los datos en términos interanuales, lo que vemos es una evolución muy positiva en todo el territorio. Esta es una dimensión que, digo, más allá de las coyunturas concretas, creo que desde una perspectiva general es muy importante constatar que el crecimiento económico es un crecimiento que se produce de forma razonablemente homogénea. Evidentemente hay algunos territorios algunas comunidades autónomas donde ese crecimiento ha sido mayor. Estamos hablando de las Islas Canarias, Baleares, que habían tenido un retroceso mucho más intenso en los años o en el periodo más duro de la pandemia, y que, bueno, a lo largo del último año han crecido de una manera muy intensa. En general, toda la costa mediterránea también refleja un crecimiento mayor, junto a Castilla-La Mancha, Madrid o País Vasco, pero en todo el territorio tenemos resultados positivos, lo cual pone de manifiesto la fortaleza de este fenómeno, de este proceso de creación de empleo que viene consolidándose a lo largo de los últimos meses. Pero además,
hay un aspecto donde necesariamente tenemos que incidir, lo ha hecho el secretario de Estado de Empleo y yo tengo que hacerlo igualmente, y que refleja esta transformación radical que estamos viendo en el mercado de trabajo. Realmente las cifras son muy contundentes, son casi apabullantes, ¿no? Cuando analizamos la evolución de la contratación indefinida, nos encontramos con que hoy tenemos un número de contratados con contratos indefinidos, contratos estables, que superan muy ampliamente la situación previa. Si tomamos como referencia años de normalidad, años previos a la pandemia, a la crisis COVID, y nos, en fin, como se hace en el gráfico, y nos fijamos en la situación en el mes de julio, si tomamos la fotografía de los contratos fijos, de los contratos indefinidos ordinarios, lo que constatamos es que hay 1.142.000 contratados más con una vinculación contractual indefinida. La evolución es espectacular, porque lo que se ve es que, bueno, tomando la evolución desde principio de año, esa diferencia entre el número de contratados indefinidos va agrandándose con el paso de los meses, incluso en un momento en el que se supone que el factor estacional vinculado al desarrollo de determinadas actividades estivales podría podría significar una menor relevancia. Bueno, pues incluso digamos, desde esa perspectiva vemos el avance que se está produciendo. Y algo muy parecido sucede con los fijos discontinuos, que, bueno, respecto del mes de junio bajan ligeramente si los comparamos con los fijos discontinuos de los años 17, o el promedio de los años 17, 18 y 19, pero en todo caso estamos viendo que el número de fijos discontinuos es muy importante también. Y aquí sí quiero también especificar que el número de fijos discontinuos crece de forma muy relevante, pero que esto no supone que la contratación indefinida sea solo de fijos discontinuos, ni muchísimo menos. El grueso son contratos indefinidos, sobre todo a tiempo completo, y en cualquier caso, una de las apuestas de la reforma laboral que pasaba por sacar de la precariedad, de la contratación temporal más precaria a los fijos discontinuos, es evidente que está ofreciendo unos resultados positivos. Si además nos fijamos en colectivos concretos, y el impacto que está teniendo esa transformación del mercado de trabajo en términos de estabilidad, bueno, vemos por un lado en el gráfico de la izquierda la evolución de los contratos indefinidos, la evolución muy positiva de contratos indefinidos, que nos sitúa ya eso en un 80% del total de afiliados, con una caída significativa e intensificada a partir del mes de abril de los contratos temporales, pero hay un aspecto particularmente relevante, que es la situación de los jóvenes. Los jóvenes, lo decíamos, o lo decía mi compañero secretario de Estado, y lo hemos venido diciendo en las últimas ruedas de prensa, están viendo transformada su situación en el mercado de trabajo, su posición en el mercado de trabajo. Tenemos ahora, si nos comparamos con el mes de julio de los años previos, pues ahí teníamos uno de cada 3 jóvenes, o solo 1 de cada 3 jóvenes tenía un contrato indefinido, y ahora lo que tenemos es una fotografía muy distinta, donde prácticamente 2 de cada 3 jóvenes tienen un contrato indefinido. Nunca antes se ha hecho una reforma laboral que haya tenido un impacto tan positivo sobre el empleo de los jóvenes.
no solo porque hay más trabajo, sino porque la calidad del empleo ha cambiado de forma sustancial, ¿no? Y yo creo que este es un aspecto, desde luego, del que todos debemos felicitarnos y, desde luego, que debe llevarnos a seguir trabajando y a seguir mejorando estos resultados. Por último, un par de cuestiones más sobre el análisis cualitativo de la calidad del empleo. La reducción de la temporalidad se produce también con caídas significativas, tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que es más en hombres que en mujeres, y este es un aspecto que tenemos que seguir observando para, bueno, en fin, para tratar de identificar cuáles son esas causas que evidentemente nos llevan inicialmente a, bueno, digamos, a las propias características de los sectores en los que se prestan servicios y, digamos, el carácter feminizado de algunos sectores de actividad donde la temporalidad, bueno, partía de unos niveles más altos, pero en cualquier caso estamos viendo un avance significativo para hombres y mujeres. Y por último, en términos de contratación, hay otro aspecto, otra medida de la reforma laboral que está teniendo o que está resultando muy eficaz a la vista de los resultados, que tiene que ver con la caída espectacular, se puede decir así, de los contratos de muy corta duración. Esa contratación temporal extrema, esa manifestación suprema de la precariedad, está cayendo de una forma muy significativa, y a lo largo de este año el número de contratos de un día se ha reducido en más de 1 millón. Si lo extendemos hasta una semana, estamos hablando de 1,7 millones de contratos de muy corta duración. Esto pone de manifiesto el éxito de una medida, esa penalización de los contratos de muy corta duración que se introdujo en la reforma laboral y que supone una medida concreta y efectiva para la reducción de la precariedad, de esas manifestaciones más intensas o más extremas de precariedad, con todas las implicaciones que esto tiene para la vida de quienes suscriben ese tipo de contratos, ¿no? Y que, desde luego, no podemos perder de vista. Un par de aspectos más quisiera comentar antes de concluir. El primero de ellos tiene que ver con la información relativa a los ERTEs, que, como saben, compartimos habitualmente, y donde yo creo que en esta coyuntura yo creo que es destacable constatar que la situación de los ERTEs es de normalidad, de mantenimiento, de moderación. No hay cambios, no hay ningún cambio apreciable, todo lo contrario, hay una continuidad en los niveles habituales del recurso a estos expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que en un momento como este de incertidumbres de todo tipo, bueno, lo que pone de manifiesto es que, pese a esas incertidumbres, la situación del mercado de trabajo sigue siendo una situación positiva, como antes describía. Y un elemento adicional que queremos incorporar o recuperar después de los meses más duros de la pandemia, que de alguna manera distorsionaba el indicador al que ahora me voy a referir por el volumen tan importante de trabajadores en ERTEs que había, lo que pone de manifiesto esa fortaleza del mercado de trabajo es que es, por decirlo de alguna manera, una proyección sobre el sistema de seguridad social y, en definitiva, sobre el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, uno de los indicadores que habitualmente se ha manejado en la información publicada por el Ministerio era el que ponía de manifiesto la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas.
Este es un indicador importante, un indicador que sirve para verificar o para constatar la capacidad que tiene la población ocupada para sostener y para, digamos, mantener un volumen importante de pensiones, ¿no? Y desde ese punto de vista es muy relevante ver la evolución que esto ha experimentado y el punto en el que ahora nos encontramos, porque esos niveles, y digamos enlazo con lo que decía al principio, esos niveles extraordinarios de empleo, esos niveles por encima de 20 millones, supone una mayor capacidad de nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema de seguridad social, para hacer frente a un volumen muy importante de pensionistas y a un volumen creciente de pensiones, ¿no? Y desde ese punto de vista lo que vemos es que, mirando para atrás, hoy nos encontramos con una relación entre cotizantes y pensionistas de 2,39, que es el resultado más alto de los últimos 10 años. En el año 2012 nos situábamos por debajo del 2,35, en el 2,34, y lo que nos permite constatar es que esa buena marcha del empleo, esa fortaleza del mercado de trabajo, se traduce, y esta es una de las manifestaciones, hay otras en términos de recaudación, por ejemplo, pero esta es un indicador importante sobre cómo la fortaleza del mercado de trabajo sirve también para reforzar la fortaleza, podríamos decirlo así, de nuestro estado de bienestar y en particular de nuestro sistema público de pensiones. Concluyo ya reiterando los tres mensajes. El primero, destacar el altísimo nivel de cotizantes, de afiliados que tenemos a la Seguridad Social, la consolidación de unos niveles realmente extraordinarios que, más allá, digamos, de las coyunturas mensuales, lo que ponen de manifiesto es una tendencia muy positiva del mercado de trabajo, que además, y esta sería la segunda gran conclusión, viene acompañado de una mejora sustancial de la calidad del empleo. Esto sucede incluso en un momento del año con un fuerte componente estacional, pero todos los indicadores lo que nos ponen de manifiesto es que esa consolidación o esa mejora de la calidad del empleo se consolida después del cambio tan importante que supuso la aprobación de la reforma laboral en diciembre pasado. Y, por último, y por vincular esta situación del mercado de trabajo en términos de afiliación y en términos de calidad del empleo con la seguridad social, en su vertiente de pensiones, lo que constatamos es que este dinamismo del mercado de trabajo lo que ha supuesto, lo que está suponiendo es una elevación de esta relación entre cotizantes y pensionistas, lo cual pone de manifiesto, o es un indicador más que revela la capacidad que tiene nuestro sistema de seguridad social, en particular la parte relativa a pensiones, para garantizar un nivel de pensiones adecuado y suficiente. Por mi parte, esto sería todo y quedo a su disposición. Muchas gracias.